Hola, mi nombre es Karin Zavala y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los problemas especiales de los materiales. Podemos comenzar definiendo qué son estos problemas especiales. Los problemas especiales de los materiales se refieren a aquellas situaciones en las que las características intrínsecas de un producto exigen métodos de manipulación, transporte o almacenamientos diferenciados del estándar, entendiendo que el estándar es el punto de referencia donde los procesos están automatizados o altamente normalizados, para maximizar así la eficiencia y reducir costos, como lo serían, por ejemplo, primero el estándar de manipulación o equipos mecánicos. Acá se considera estándar cualquier equipo que un operario promedio pueda certificar y operar sin necesidad de ingeniería especializada para cada movimiento, como lo serían, por ejemplo, los montacargas y los transportadores de rodillo. Número 2, los estándares de transporte o intermodalidad. Acá el transporte estándar se define por la capacidad de mover mercancía en cajas que encajen en cualquier vehículo sin adaptaciones especiales. Y el estándar de almacenamiento, que es la paletización. El estándar mundial gira en torno a la unidad de carga. Si un objeto puede colocarse sobre una tarima o pallet y guardarse en una estructura metálica, se considera manejo estándar. Cabe destacar que si no se gestiona correctamente estos materiales con necesidades especiales o fuera de lo estandarizado, puede representar un riesgo para la seguridad del personal, la integridad de la infraestructura o una pérdida económica significativa para la empresa. Ahora, en cuanto a la clasificación de los materiales con problemas especiales, tenemos primero materiales peligrosos. Estas son sustancias que pueden causar daño a la salud, al medio ambiente o a la propiedad, como por ejemplo explosivos, gases inflamables, líquidos corrosivos y materiales radioactivos. El manejo aquí no es solo cuestión de eficiencia, sino también de supervivencia y cumplimiento legal. Para cada área se debe tener en cuenta, primero, en el área de la manipulación, el uso obligatorio de EPP o equipos de protección personal, específicamente en lo que concierne a máscaras, guantes de nitrilo, trajes Tyvek, entre otros. Además, se deben utilizar herramientas antichispas en entornos inflamables. Ahora, en cuanto al transporte, se recomienda emplear vehículos con dotación DOT o ADR, que son las placas romboidales de colores. También deben contar con kits de derrames y conductores con licencia especial. Y en cuanto al almacenamiento, se recomienda el uso de diques de contención, que son los muros bajos para retener líquidos en caso de fugas. También los almacenes deben tener sistema de ventilación forzada y estar separados por muros contrafuegos. Luego tenemos los materiales perecederos. Estos son productos que tienen un ciclo de vida útil muy corto y se degradan con el tiempo o condiciones ambientales, como lo son, por ejemplo, alimentos frescos, flores o productos farmacéuticos como vacunas. El objetivo principal en este caso es la preservación de la integridad biológica o química. Para cada área se debe tener en cuenta. Primero, en el caso de la manipulación, se debe actuar con rapidez extrema para no romper esa cadena de frío. También se utilizan muelles de carga sellados que conectan el camión directamente con el congelador. Ahora, en el caso del transporte, se usan unidades refrigeradas o reefers, con sistemas de monitoreo de temperatura en tiempo real y alarmas de desviación. Y para el almacenamiento, se emplean sistemas de estanterías dinámicas que faciliten el flujo FEFO. Lo primero que vence es lo primero que sale. Igualmente se recomienda el uso de sensores IoT para registrar humedad y temperatura. En esta clasificación también se incluyen los materiales frágiles, es decir, aquellos que pueden romperse o dañarse fácilmente ante vibraciones, caídas o presión excesiva, como lo serían, por ejemplo, el vidrio, la cerámica o los componentes electrónicos de precisión. Aquí el enfoque es la absorción de energía y vibraciones, y para cada área se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, en el ámbito de la manipulación, se prefieren las ventosas industriales o pinzas con recubrimiento de goma. La manipulación manual, cabe destacar, debe limitarse
y siempre regirse bajo la regla de no estivar o no poner peso encima. Ahora, en el transporte se sugieren camiones con suspensión neumática para suavizar los impactos del camino, y el trincado o sujeción debe hacerse con correas de tensión controlada para no apretar demasiado el producto. Y ya para el área de almacenamiento, las estanterías con protectores de columnas para evitar golpes de montacargas son las más recomendadas. El embalaje además debe incluir indicadores de impacto o vuelco, que son etiquetas que cambian de color si el paquete se ha golpeado. Por último, en esta clasificación tenemos a los materiales de dimensiones o peso excepcional. Estos son productos que no caben en estanterías estándar o superan la capacidad de carga de montacargas comunes, como por ejemplo palas de aerogeneradores, tuberías industriales de gran longitud o bobinas de acero. El reto en este caso en particular es la física y la ingeniería de carga. Para cada área se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, en el caso de la manipulación, se acostumbra al uso de grúas puente, poliplastos o montacargas de gran tonelaje, los side loaders. Además, se requiere un plan de izaje diseñado por un ingeniero de seguridad. En el caso del transporte, se recomienda emplear camiones de cama baja o lowboys o plataformas extensibles. A menudo también requieren vehículos escolta y permisos de tránsito nocturno para no obstruir el tráfico urbano. Y ya para el área de almacenamiento, acá un suelo reforzado con losa de concreto de alta resistencia o racks cantilever, que son los brazos abiertos sin columnas frontales que obstruyan el paso de piezas largas, suele ser lo recomendado. Otro punto relevante son las consideraciones en el diseño del almacén. El diseño del almacén o layout para materiales con problemas especiales es donde la ingeniería se encuentra con la seguridad. No se trata solo de aprovechar el espacio, sino también de mitigar riesgos mediante la arquitectura. Cuando una empresa maneja esta clase de materiales, el diseño del almacén cambia drásticamente, debiendo considerar lo siguiente. Primero, la zonificación por compatibilidad. En un almacén estándar se agrupa por rotación, lo que más se vende cerca de la puerta. Ahora, en un almacén de materiales especiales se agrupa es por compatibilidad química y física. Acá se implementa lo que sería la segregación, que viene siendo el diseño de pasillos o barreras físicas para separar productos que, de mezclarse por un derrame o un incendio, por ejemplo, causarían una gran catástrofe. Por ejemplo, nunca se diseñaría el área de ácidos junto a la de bases fuertes. Y también se implementarían áreas de cuarentena. Estas son zonas delimitadas para materiales que llegan sin certificar o que están dañados o que han caducado, evitando por supuesto que se mezclen con el inventario apto. Segundo, elementos estructurales de mitigación. Acá el edificio mismo debe actuar como la primera línea de defensa. Esto a través de, primero, pisos con pendiente y rejillas, ya que para materiales líquidos o peligrosos el suelo no es totalmente plano, sino que tiene una ligera inclinación hacia canales de recolección que llevan a una fosa séptica especial, evitando que un derrame salga del almacén. También muros contrafuegos y puertas resistentes al fuego. Se recomienda el uso de materiales con resistencia al fuego, ya que si hay un incendio en la zona de inflamables, el layout debe permitir que esa zona se selle automáticamente mediante puertas térmicas. Y también podemos mencionar los techos de sacrificio o ventilados. En áreas de gases, los techos suelen ser ligeros para que en caso de una explosión, la onda expansiva salga hacia arriba y no hacia los lados, protegiendo al personal. Tercero, los flujos de movimiento especializados. El layout también debe dictar cómo se mueven las máquinas para evitar accidentes. Esto mediante lo siguiente. Primero, pasillos de sentido único, los cuales resultan crucial cuando se manejan materiales de dimensiones excepcionales, para evitar, por supuesto, maniobras de reversa peligrosas. También mediante zonas de maniobra ampliadas, ya que mientras que un rack estándar permite pasillos de 3 metros,
Un layout para materiales especiales, como tubos de 12 metros, por ejemplo, requiere áreas de giro mucho más generosas. Y por último, también se puede lograr mediante muelles de carga especializados, como lo serían los muelles de abrigo o dog shelters, por ejemplo, sobre todo para el caso de perecederos, para que el frío no se escape. Y también se pueden incluir rampas de alta capacidad para la maquinaria pesada. Cuarto, el triángulo de la seguridad en el layout. Para que un layout sea eficiente en este contexto, debe también poder equilibrar tres factores, los cuales serían: primero, accesibilidad, o poder llegar al material especial sin mover, por ejemplo, otros 10 productos, lo cual resulta crucial en emergencias. Número 2, protección, es decir, estar lejos de fuentes de calor, vibración o humedad. Y por último, rápida evacuación, es decir, que las rutas de escape para el personal deben estar claramente despejadas y ser independientes de las rutas de carga pesada. Y la quinta consideración sería respecto al equipamiento tecnológico integrado, ya que hoy en día el layout se apoya en hardware fijo, como por ejemplo los sensores de detección de gases ubicados en los puntos ciegos del layout y las duchas de emergencia y estaciones de lavaojos, ubicadas estratégicamente a no más de 10 segundos de distancia de las zonas de manipulación de químicos. Cabe mencionar que un error bastante común es pensar que el manejo de materiales es solamente transporte. Sin embargo, en materiales especiales, el almacenamiento o cómo se queda guardado ese material es tan crítico como el movimiento. Ahora pasamos a la logística inversa de materiales especiales. En el manejo estándar, la logística inversa suele ser solo devolver un paquete. Sin embargo, en materiales especiales es un proceso técnico y legalmente vinculante. Este suele incluir, primero, la gestión de residuos y envases peligrosos. Muchos materiales especiales dejan residuos que siguen siendo especiales. Por esta razón se implementa primero el principio de cuna a la tumba, es decir, que las empresas son legalmente responsables del material desde que éste entra al almacén hasta que se elimina final y correctamente. Y segundo, la neutralización in situ. El diseño del almacén debe prever áreas de lavado para estos envases de químicos antes de que sean devueltos o desechados, para evitar, por supuesto, que restos de sustancias peligrosas contaminen el transporte de retorno. Y número 2, la recuperación de embalajes especializados. Acá los materiales especiales suelen viajar en contenedores caros, como racks de acero para motores, isotanques para líquidos o cajas térmicas para vacunas, entre otros. Para asegurar la seguridad de dicho proceso se llevan a cabo, primero, inspecciones de seguridad. El proceso inverso exige una inspección técnica. Si un rack de motores llega golpeado, por ejemplo, no puede reutilizarse, ya que compromete la seguridad del siguiente envío. Y también se llevan a cabo la descontaminación y sanitización. En el caso de los perecederos o químicos, los contenedores deben pasar por un túnel de lavado y desinfección antes de regresar al flujo de almacenamiento. Por último, no podemos dejar de mencionar el factor humano. En el caso del manejo de materiales especiales, el operario es el eslabón más fuerte o el más débil. El enfoque aquí es la gestión del riesgo humano. En este apartado se necesita prestar especial atención a, primero que nada, la capacitación técnica y certificaciones. Es decir, que no basta con saber manejar un montacargas y ya. El personal requiere, entre otras cosas, entrenamiento en MSDS o Material Safety Data Sheet, es decir, saber leer e interpretar instantáneamente las hojas de seguridad. También simulacros de contención, es decir, capacitación práctica en el uso de kits de derrames, extintores de CO2 o polvos especiales y trajes de protección autónoma, y certificaciones legales, puesto que en muchos países el manejo de ciertos materiales como radioactivos, explosivos o precursores químicos requiere una licencia especial emitida por el gobierno.
Igualmente podemos mencionar la psicología del riesgo y fatiga. Trabajar en entornos de materiales especiales genera un desgaste mental único. Entre estos destaca la vigilancia constante o el miedo a cometer un error que cause un incendio o una fuga química, por ejemplo, lo cual genera estrés crónico. Y por supuesto, un operario estresado comete más errores. Y también la paradoja de la complacencia, la cual hace referencia a que cuando un operario maneja materiales peligrosos todos los días sin que pase nada, tiende a bajar la guardia, deja de usar guantes, olvida asegurar la válvula y así sucesivamente. El entrenamiento debe incluir psicología conductual para evitar el exceso de confianza. Por último, el personal también requiere salud ocupacional específica. El diseño del trabajo debería incluir lo siguiente. Primero, vigilancia médica o exámenes de sangre periódicos para detectar trazas de químicos o radiación. Y también ergonometría en equipos pesados, ya que es bastante conocido que el manejo de cargas sobredimensionadas, por ejemplo, suele requerir posturas forzadas, y el factor humano considera la rotación de puestos para evitar lesiones musculoesqueléticas. En resumidas cuentas, la gestión de los materiales que presentan problemas especiales constituye un desafío que trasciende la logística convencional, exigiendo un cambio de paradigma donde la seguridad y la mitigación de riesgos se anteponen a la simple eficiencia de costos. A diferencia de los procesos estandarizados que buscan la normalización para maximizar el flujo operativo, estos materiales obligan a la organización a adaptar su entorno físico y técnico a las necesidades intrínsecas de cada producto. En este sentido, el diseño del almacén o layout deja de ser un plano de distribución estático para transformarse en una infraestructura de defensa activa, donde la arquitectura del edificio, sus flujos de movimiento y sus elementos estructurales actúan como la primera barrera de contención ante posibles incidentes que podrían posiblemente comprometer la integridad del personal o la estabilidad económica de la empresa. Esta visión integral de la seguridad se extiende más allá de las paredes del almacén, integrando la ingeniería de carga y la tecnología de monitoreo en el transporte para asegurar que las propiedades del material se mantengan inalterables durante todo su ciclo de movimiento. Asimismo, la responsabilidad organizacional se expande bajo una visión de ciclo de vida completo, donde la logística inversa y la gestión de residuos aseguran que el compromiso con la normativa y el medio ambiente se mantenga desde el ingreso del material hasta su disposición final o la recuperación de sus embalajes técnicos. De igual manera, es fundamental reconocer que la efectividad de cualquier sistema técnico reside en la gestión del factor humano. El éxito en este ámbito depende de un equilibrio preciso entre la competencia técnica certificada y la salud psicológica del personal, quienes deben enfrentar entornos de alto estrés y el riesgo constante de la complacencia por rutina. Finalmente, el manejo de materiales especiales no es simplemente una tarea operativa, sino una estrategia de gestión de riesgos donde la ingeniería, la ley y el comportamiento humano convergen para garantizar una operación sostenible, segura y profesional frente a las demandas complejas de la industria moderna. Gracias por su atención.